La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Miguel Collado Di Franco. Él es vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Me lo aprendí ya por fin. ¿Crees? Buenos días, Miguel. Buenos días, Miguel. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por invitarnos. Porque yo comentaba fuera de cámara que ya quedan pocos economistas independientes. Ayer yo tuve un economista de la Fuerza del Pueblo, mañana tengo a Juan Ariel Jiménez del PLD, pero obviamente un economista de un partido político tiene una visión cegada. Te comentaba también que ustedes están publicando semanalmente un resumen con cuadros sumamente interesantes. Y uno que me llamó la atención, porque yo soy de los que había dicho siempre que este era el país de más baja presión tributaria, que solamente Guatemala era menos que nosotros y que ese discurso. Sin embargo, tú presentas unas gráficas y unas comparaciones donde necesariamente ustedes dicen que no tenemos una presión tan baja. ¿Y cómo es eso? Sí. Mira, lo que pasa es que hay que ser cuidadosos cuando se hacen comparaciones de la presión tributaria, que no es más, para quien no lo sepa, la relación de los ingresos tributarios sobre el Producto Interno Bruto. ¿Por qué digo que hay que ser cuidadosos? Por dos razones fundamentales. La primera, estamos haciendo comparaciones con países de unos ingresos per cápita muy superiores dentro de la muestra que usualmente se toma. Es decir, si tomamos en Latinoamérica a países como Chile, Argentina, Brasil, México, Uruguay, tienen una presión tributaria superior. Pero ¿qué pasa también en esos países? Bueno, en algunos de esos países, en parte de algunos y en otros, aunque tal vez de un nivel más comparable con República Dominicana, que en las estadísticas internacionales que se usan, que son las de la OCDE, junto con la CEPAL, hacen un compendio que se publica anual desde hace muchos años y venimos estudiándolo. Ahí se incluye no solamente ingresos que provienen de los impuestos, que serían propiamente tributarios, sino ingresos de la seguridad social. ¿Qué sucede en República Dominicana? Mientras en esos países, en muchos de ellos, tienen o completamente o en parte un sistema colectivo, aquí en República Dominicana es individual. Pensemos en el sistema de pensiones, de capitalización individual. Lo que aporta el empleado y su empleador va a una cuenta aparte, no va al erario, no va a un fondo común. Entonces no se contabiliza dentro de los ingresos, en consecuencia no pasaría esa presión tributaria. Entonces hay que comparar impuestos con impuestos. Y eso es lo que venimos haciendo de hace años. Y es bueno que tú menciones el resumen, porque tal vez antes la gente no entraba a la página, no veía la publicación, pero ahora que le estamos enviando todos los viernes, sí tiene más difusión. Y lo que publicamos fue qué pasa, el mismo análisis de siempre, qué pasa si quitamos la parte de la seguridad social. Pero también royalties, ingresos mineros, en algunos países son muy Chile, importantes. por ejemplo, sí. También, por ejemplo. Y también aquí ya se están volviendo más importantes, pero tú puedes quitarlo. En esta ocasión nos concentramos en este año en el análisis tomando en consideración solamente la parte de la seguridad social. Cuando tú quitas eso, pues si te comparas con los países de Centroamérica, la presión tributaria de nosotros es muy similar. Pero cuando ves el análisis de lo que es propiamente impuesto, te das cuenta de que en el promedio de la región, el 82% de los ingresos provienen de impuestos. El resto es seguridad social, en el análisis de este año, y mineros. República Dominicana es 99.6%. Ay, Dios. ¿Eso es bueno o es malo? Si tú estás comparando presión tributaria, es bueno que lo hagas así. No es bueno ni es malo, es simplemente ser objetivo, que si estamos comparando ingresos tributarios en comparación con los demás países y como proporción del Producto Interno Bruto, pues debemos hacerlo.
Ahora y limpiar la data de esa distorsión. Ok. Miguel, pero yo tengo décadas escuchando, justamente desde Andy Daguare, que comenzó a hablar de ese tema hace años, el tema de la presión tributaria, de la importancia que tenía para nosotros hacer ese aumento, luego los parches o las reformas que hemos tenido para aumentar esa presión. Y hemos visto los argumentos del propio gobierno y de otros economistas que dicen, bueno, pero es que no tenemos que definir el modelo de país que queremos, cuánto nos va a costar eso y qué tenemos que hacer para obtener eso. Y siempre se nos había dicho de que nuestra presión tributaria no daba para cometer en las ambiciosas y las necesidades que teníamos como país. Entonces, esto que tú dices, de cierta forma, es una novedad, porque se hacía casi imperioso de que cuando se argumenta el tema de una reforma fiscal, obviamente que el móvil principal es obtener más ingresos para justamente dar respuesta a todos los compromisos que tiene el país. Y ustedes tienen propuestas de reforma fiscal. Y entonces, nosotros ¿a tenemos quién propuestas le de creemos y en qué punto estamos ahora mismo? Vamos a ver qué es lo que pasa con el tema de la presión tributaria o el tema de cobrarles impuestos a los ciudadanos. Sí. Bueno, si tú te enfocas por ahí, primero, ¿con qué objetivo? Tú me decías, bueno, cubrir las ambiciosas necesidades, usar la palabra ambiciosa. Sí. Habría que ver qué tan realista es el gasto. No en comparación con la presión tributaria, sino con la capacidad que tenemos los dominicanos Claro. de disponer Por supuesto. de nuestros recursos para dárselo al erario, para que sea empleado por los políticos que vienen cada 4 años a implementar proyectos donde no necesariamente tenemos una visión de largo plazo con unas prioridades como tú estableces. Entonces, hay mucho de discrecionalidad, mucho de quien está en el momento para gastar este dinero. Entonces, la pregunta en realidad es, ¿vamos a estarle cayendo detrás, dicho comúnmente, al gasto público? Si tú miras la cifra de cómo ha crecido el Producto Interno Bruto versus el Estado medido por el gasto público, te sorprende porque es más de 3 veces. Ay, Dios. Entonces, el gasto con relación a la economía como un todo, medida por el Producto Interno Bruto. Entonces, bueno, ok, vamos a sacrificar a la economía extrayéndole más recursos. Reitero, este es el país donde los recursos del Estado por impuestos son los mayores en toda Latinoamérica, por la que hablábamos anteriormente, 99.6%. Wow. Entonces vamos a seguir extrayendo para caerle atrás al gasto. Entonces pasa lo que sucedió, el mejor ejemplo fue la llamada reforma del 2012, que se empezó a implementar en el 2013, la ley 253-12. ¿Qué pasó ahí? Hubo una modificación grandísima en términos de tocar prácticamente todos los tributos, crear tributos nuevos, etcétera. ¿Y qué sucedió? La presión tributaria se incrementó y luego al segundo o tercer año ya estaba al nivel del 2012. Entonces, el gasto siguió creciendo. Es difícil la situación que tenemos, de verdad. Ahora, si usted quiere aumentar la presión tributaria, si eso es su objetivo, entonces concéntrese en una reforma integral que no sea, la palabra que ustedes usaron, parches. Parche como decimos los dominicanos, parche como es correcto. ¿Y por qué lo digo? Bueno, ahora mismo estamos con un tema de una amnistía fiscal. Eso es un parche. Eso es un parche. O sea, eso es tratar de subsanar temas del sistema tributario haciendo una modificación para tratar de recaudar, según las autoridades, unos 10.000 millones. Injusto por demás, porque entonces castiga al que paga. Sí. Y premia al evasor. Estas amnistías solamente dentro de nuestra filosofía, como ya lo hemos puesto, solamente tendrían sentido si usted hace un cambio
radical, Sí. integral del sistema tributario y dice, bueno, ok, vamos a empezar de este nuevo nivel y entonces en lo adelante, para que se incorporen más personas al sistema tributario, bueno, vamos a hacer la amnistía, pero con una justificación. El tema del adelanto de 25 mil millones de una parte de empresas, particularmente en este caso Bancario. intermediarios financieros, eso hasta cierto punto es un parche. No lo es en la legislación, pero lo es. Además, un parche que afecta al próximo gobierno, aunque sea este mismo. Pero, ¿y cómo se eso- interpreta eso, Miguel? Porque si estamos bien, y de ahí más adelante vamos a hablar de ese bienestar, ¿cómo es que necesitamos que nos paguen por adelantado? Bueno, hay un presupuesto complementario o una modificación del presupuesto. Digo presupuesto complementario porque así es como lo conocemos normalmente, donde se incrementaría el gasto. Y para no incrementar el endeudamiento, pues uno entiende que se desea obtener mayores ingresos. Y esa ha sido una vía que se ha tomado. Primero sí, es un pasivo que usted tiene ahí contra futuras recaudaciones impositivas, aunque no lo llame como una deuda. Un informe reciente de un banco internacional lo llamó, podría calificarse de una deuda contingente. Por lo menos uno dice que es un pasivo que usted tiene, va a tener en sus libros. Pero por otro punto de vista, que no lo he visto en el análisis, estamos en una situación en que se quiere estimular la economía por medio de política monetaria, por medio de la misma política fiscal. Pero usted está extrayendo 25 mil millones de pesos de fondos prestables del sistema, potencialmente, o sea que pudieron haber ayudado a bajarle el tipo de interés en la Que el economía. año que viene te va a faltar. Sí, Por Durante demás. 4 años. durante 4 años lo van a estar pagando, pero el punto que quiero traer a la mesa es que extraes del sistema financiero 25 mil millones que tenían la potencialidad de ser fondos prestables para parte del mismo convertirse en crédito. En un momento ahora de que la economía está creciendo poco, en parte por la necesidad que hubo de cambiar la política monetaria y hacerla más restrictiva. Entonces, por ahí, no solamente la parte fiscal que debemos ver, sino la parte del resto de la economía por la parte monetaria, en este caso. ¿Ustedes tienen alguna proyección de crecimiento para este año? En realidad, lo realista para nosotros sería un crecimiento entre 2 y 3%. Y llegaremos. Hay que ver cómo, pero eso es lo que uno entiende, y 3% es demasiado optimista, pienso yo. Pero una cosa es lo que uno entiende, cómo va a crecer la economía, y otras son las cifras oficiales que al fin y al cabo se publiquen. O sea, haciendo la distinción, podría haber una cifra oficial de 3 algo, tal vez, pero uno cree que en términos, siendo realista, realmente la economía no crecería muy poco por encima del 2%, si acaso. Nos vamos a una breve pausa, con tu permiso, Miguel Collado. de ¿Cómo no? Franco. ¿Cómo no? Y luego seguimos porque tenemos todavía muchas preguntas para el vicepresidente ejecutivo de CRES. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Miguel Collado Di Franco, quien es vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES. Miguel, muchas informaciones contrastantes, como que dependiendo de quién te dé el dato, mira la cosa de una forma diferente, lo cual hace que el auditorio, para conformarse una idea, si no es experto en la materia, pues tenga ante sí un reto y muchas dificultades. Y me refiero específicamente al bienestar o malestar económico, a la bonanza dominicana con relación a otros países del área, si estamos bien o si no estamos bien. Si miramos el crecimiento que hemos tenido hasta junio, julio, diríamos, bueno, pero tú hablabas ahorita que sería muy optimista un crecimiento sobre un 3%. Se había pronosticado primero un 5, 4, 3, no sé, pero 1 punto y algo. Unos dicen que, bueno, las calificaciones de Moody, de la mejora de calificación del país, nos habla de lo robusta y de lo quizá buena que está la economía. También veo los empresarios, CONEP, hablando de lo satisfecho que está con el manejo económico y cómo se está desenvolviendo el país. Y por otro lado también vemos que el Banco Central publica el dato de
la formidable inversión extranjera que hemos tenido hasta el mes de julio. Y quizás cerraremos el 2023 con un récord en esa materia. Pero otros advierten que no, que si nos vemos como estamos, que con el año pasado estamos muy diferentes y muy mal. ¿Cuál es realmente la visión de CREES de lo que es la realidad económica dominicana actualmente? La realidad económica coyuntural es de un bajo crecimiento, 1.2% el último dato ofrecido por las autoridades. El tema en República Dominicana, como tú empezaste el comentario sobre el bienestar, es algo que se viene acumulando desde hace mucho tiempo. ¿Y a qué me refiero con esto que se viene acumulando desde hace mucho tiempo? Nos hemos acostumbrado a manejar el status quo, a ser un poco, o tal vez un poquito más que decir un poco, a veces en exceso conformistas con lo que pasa. Vemos algunas cifras que las encontramos positivas, sí, remesas, por ejemplo. Pero un país no se desarrolla porque hayamos exportado involuntariamente capital humano a otros países y por su ambiente económico diferente al nuestro, porque en algún momento hicieron reformas o permitieron que las características de la economía permitieran la prosperidad por medio del emprendimiento, pues hace que esa gente que no prosperaban aquí se van fuera, prosperan y pueden enviarle a sus familiares relacionados dinero. La inversión extranjera directa hay que tomarla con pinza, hay que ver cómo ha aumentado con relación al Producto Interno Bruto, prácticamente está a los mismos niveles, o sea, en términos relativos. Es lógico que en un momento de inflación a nivel mundial, pues obviamente en términos nominales te incrementa la inversión extranjera. Pero si tú lo miras como proporción del Producto Interno Bruto, es muy poca la variación y hay una parte de esa inversión que es reinversión, es decir, de las empresas internacionales que están radicadas en República Dominicana, es decir, que se registra como algo que reinvierten de sus ganancias, no que viene capital nuevo. Pero el punto está principal en lo que decía con relación al ambiente de negocio, al costo de hacer negocios y de vivir en República Dominicana. Son elementos importantísimos que precisamente hacen que mucha gente migre, que no tengamos los niveles de emprendimiento necesarios y que esa inversión que tenemos, tanto local como extranjera, no esté concentrada en agregar más valor que se sentiría más en los ingresos de la gente. Si usted tiene una economía donde puede, en el largo plazo, tener inversiones que sepan que va a haber estabilidad, que los costos son más bajos que en otros países, vienen aquí, pues van a crear, reitero, bienes de mayor valor agregado. No es turismo, no son zonas francas tradicionales que nos van a sacar del estado en el que nos encontramos. Bueno, eso lo dice un informe del Banco Mundial que dice que el modelo de crecimiento dominicano se está agotando y recomiendan una serie de cosas que ustedes en uno de los resúmenes plantean el tema, por ejemplo, del costo de hacer negocio o de las dificultades de hacer negocio en la República Dominicana. Correcto. Si tú te fijas en dentro del informe hay un diagnóstico muy bueno tienen las variables que le preguntaron, encuestaron a emprendedores de cuáles son las dificultades principales que encuentran para hacer negocios en el país. Más del 25% contestó que era precisamente el costo tributario. Esa fue la principal variable de todas. Vino luego la competencia que le hacen informales. Está también entre los primeros 5 el costo de cumplir con las obligaciones tributarias. O sea, ahí tenemos 2 variables relacionadas con la tributaria, pero vuelvo para atrás, la informalidad también, porque hay un incentivo grande a ser informal en República Dominicana, porque cuando tú entras a la formalidad, el costo que tienes que asumir, y en parte es por el sistema tributario que tenemos, porque imagínate, un emprendedor, ¿qué es lo que quiere un emprendedor? Lo que sabe un emprendedor es tratar
de llevarle bienes y servicios a los consumidores que esto valoran. Eso es lo suyo. No estar cumpliendo con obligaciones tributarias y no tener que estar separando una parte para el anticipo, que pagar el INTEBIS anticipado, que cumplir con las planillas. Esa no es la idea y está entre los 5 temas principales. El otro es la electricidad y el otro es el tema de formación educativa. Entonces, ahí hay 3 relacionados con el tema impositivo. Informalidad, el costo mismo que ellos mencionaron, del pago de los impuestos, pero también el tener que hacer el cumplimiento de llenado y todo eso. Tienes el tema de la electricidad, que afecta a la parte fiscal por las grandes transferencias que se tienen que realizar. El año pasado más de casi 1.700 millones de dólares. Este año subiendo las materias primas energéticas y teniendo todavía niveles de pérdida cercanos al 39%, pues todavía vamos a tener un sistema energético en cuanto a la distribución, a la comercialización, demandando recursos del erario que no son más que impuestos o deuda. La deuda no es más que impuestos que se paguen en el futuro. Decía el ministro de Hacienda que la deuda no debe preocupar, sino ocupar. Es decir, que no debe de preocuparnos el nivel de deuda de la República Dominicana. Yo no creo que está incompleto, pensaría yo, el contexto de la declaración, porque sí, en realidad preocupa. El mismo día que salió el informe de Moody's, días pasados, hubo uno del Bank of America, una evaluación de la República Dominicana, y una de sus conclusiones fue a subponderar o bajar la ponderación de la tenencia en los portafolios de títulos de deuda de República Dominicana. ¿Por qué? Porque todavía nosotros no lo vemos solamente por los niveles de deuda sobre el Producto Interno Bruto, sino lo vemos por el costo de los compromisos de pagar esa deuda, como por ejemplo los ingresos tributarios, la relación de los ingresos tributarios que se destinan al gasto en intereses. Entonces tiene una relación de gasto en intereses superior al 20%, 24, 25, presupuestada en 26 para este año, va a bajar, sí, al final. Es un tema... Si de cada peso que se recauda, más de 20 centavos Eso se va en interés. O de 100 pesos, porque ya como no manejamos centavos, de cada 100, 20, 25 van destinados al pago del interés. Eso es demasiado. Eso es ¿Cuánto mucho. es lo saludable? ¿Cuánto sería el porcentaje saludable? Bueno, si usted va al banco a pedir un préstamo y como individuo y ven que de sus ingresos usted solamente va a destinar el 25% para pagarles a Si ellos. la cuarta parte dice, no, espérate. Tú no calificas. No, lo van a pensar muchas veces antes de prestarle dinero. Entonces, claro, con los países es diferente, pero es una situación en realidad que debemos evitar. Entendemos que se hacen esfuerzos, entendemos desde el mismo ministerio, entendemos la parte de el manejo de la deuda, las negociaciones que se han hecho son positivas. El hecho de que ya tengamos una regla fiscal a través de una ley de responsabilidad fiscal es un avance, no es lo óptimo. No se parece a la propuesta que, por ejemplo, hizo el CRES en un momento, que fue introducida al Congreso en el 2013 por 5 diputados de los principales, entre ellos de los principales partidos mayoritarios que estaban en ese momento. Reitero, es un paso positivo, pero todavía nos falta y tenemos que ocuparnos, sí, del tema de la deuda. Miguel, rápidamente en 2 minutos, porque veo aquí en el periódico Hoy, la Reserva Federal publica las minutas de sus reuniones. Sí. Cada mes. Y dice que la mayoría de los participantes continuaron viendo riesgos significativos al alza para la inflación, lo que podría requerir un mayor endurecimiento de la política monetaria. Y la inflación que estaba en 3 subió a 3.2 y parecería que ellos van a seguir apretando la política monetaria porque dicen que todavía es alto el riesgo de la inflación. Sí. Y aquí damos por un hecho que ya la inflación se controló. Localmente, de acuerdo a las cifras oficiales, ha venido bajando. El último tramo
podría ser más difícil el último tramo de ir reduciendo la inflación a los niveles de la meta, tanto en Estados Unidos como aquí localmente. ¿A qué me refiero con eso? Que el incremento del último mes aquí fue importante en relación a cómo venían bajando en meses anteriores. Lo único que, comparado con hace un año, bueno, pues permitió que se bajara de 4 a 3.95. En Estados Unidos, la Fed está en un nivel de ver, esperar, a ver qué decisión toma. Obviamente están los riesgos, podría incrementarse la tasa de política monetaria, tal vez no en la reunión de septiembre, tal vez en la de noviembre, y eso va a condicionar en parte las decisiones de política monetaria, en ese sentido de tasa de política monetaria que se toman en República Dominicana, y el tema cambiario, pienso también que sería... Que ha estado subiendo el tipo de cambio, sí, de manera... que uno lo esperaba a partir de la liberalización de esta liquidez que se hizo a principios de junio, que se empezó a hacer a partir de principios de junio. Era normal que uno esperara este deslizamiento del tipo de cambio y la reducción importante, prácticamente de un 8% de las reservas internacionales netas, en un momento de más de 1.300 millones de dólares. Entonces vamos a ver cómo evoluciona la economía de Estados Unidos en ese sentido, pero es probable tener por lo menos una subida más en este año. Miguel Collado de Franco, como siempre, muy agradecido de tu participación. Gracias Miguel, excelente. Trata temas que no se tratan en otros ambientes ni otros economistas los tratan. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Gracias, Miguel. Un placer, de verdad. Nos vamos a comerciales, volvemos con la recta final del Telematutino 11.